tan reciente. Más o menos desde el siglo pasado, ¿no? Ya habían algunas descripciones. Así, en 1900, el autor Cullen, ¿ya?, describió y definió claramente qué cosa era la hiperplasia endometrial, ¿no? Y él hablaba y decía que esta era una lesión precursora del cáncer uterino. Y no dejaba de tener razón, pero tampoco estaba totalmente en lo correcto. Hace medio siglo, en el año de 1947, otro autor, el señor Gusberg, el doctor Gusberg, dijo que efectivamente hay una relación entre los estrógenos y la hiperplasia endometrial. Pero esta relación condiciona que los cambios que se producen obedecen a una hiperplasia. Y es más, le dio un apellido, y él habló que había una hiperplasia adenomatosa, que es una clasificación un poco más antigua, y ya no la utilizamos actualmente. En 1949, Hertig y Sommer, ellos dicen que ciertas características, que ciertas sintomatología clínica, ¿no?, hacían que el paciente tuviera o pudiera ser definido como una hiperplasia crística, como una hiperplasia adenomatosa, como una anaplasia, como un carcinoma. Y entonces ya establece, que es la mayor importancia acá, es que establece una relación entre la hiperplasia y el carcinoma. Y en 1983, vean, hace poco, no es hace mucho, hace 40 años, ¿no? Para los conocimientos científicos, obviamente, Butler utiliza el término hiperplasia glandular, que es otro tipo de clasificación, ¿ya? Y él habla que habían ciertos cambios, ciertas alteraciones, pero no podía identificar una característica propia que sirva para predecir qué es lo que podía pasar a futuro. Y no es hasta 1972 en que el doctor Belius concluye que a pesar de la existencia del cáncer in situ, la hiperplasia adenomatosa es el precursor del cáncer invasor, que ya lo vamos a ver dentro de poquito. Y ya en 1975 la OMS da la clasificación que existe sobre la hiperplasia. Si seguimos indagando, vamos a ver que en 1982 el doctor Kurman, ¿ya?, dio ciertos criterios que podían hacer prever qué lesiones iban a ir a un cáncer y qué lesiones no. En realidad, acá se empieza a hablar ya de lo que era la atipia celular y la presencia o ausencia de dicho cambio. Cosa que él no lo describió, ¿no? Se va a describir un poco más adelante, pero ya se hablaba de ciertos cambios que podían predisponer al cáncer endometrio. Así, en 1980, el doctor Ferenczi dice: el único factor para distinguir entre una lesión benigna y premaligna del endometrio es la presencia de atipia nuclear. Y esto fue clave, porque eso nos va a guiar que de ahí en adelante nosotros teníamos que tener en cuenta no solamente el hecho que si la hiperplasia era simple o era compleja, sino si tenía o no atipia celular. Y esto es básico para saber cuál era el riesgo de que yo tuviera a futuro un cáncer endometrio. En el año 2000, al iniciar este ciclo, el grupo especializado en problemas endometriales le dan la validación justamente a este concepto de atipia nuclear. Y dicen, la atipia nuclear es un predictor de malignidad. E incluyen y piden que se incluya el volumen del endometrio. Y esto permitiría distinguir entre una hiperplasia benigna y una lesión premaligna.
Si nosotros recordamos esta diapositiva que ya se las presenté en alguna oportunidad, vemos que el endometrio tiene dos capas, una capa basal y una capa funcional. Y que la capa funcional, ¿ya?, que recubre los 2/3 de todas las capas del endometrio, es aquella capa que va a ir cambiando mes a mes. Es aquella capa que va a ir creciendo, que va a ir proliferando, que se va a llenar de vasos, de glucógeno, y después se va a ir descamando, cayendo, si es que no se produce el endometrio. Y esta capa funcional, señores, tiene una capa superficial y una capa intermedia. ¿Ya? Entonces, y esta es la capa que a nosotros nos va a interesar. Esta es la capa que nosotros vamos a estudiar, no así la capa basal. La capa basal no sufre cambios durante el ciclo menstrual. Si nosotros recordamos también anatomía, obviamente que tenemos que recordar que de las arterias uterinas que corren a cada lado del útero, se van a desprender unas arterias en forma perpendicular, llamadas arterias arciformes, ¿no? Y que se van anastomosando a lo largo del miometrio. Estas arterias arciformes, ¿ya?, van a dar las llamadas arterias radiales. Y las radiales dan las rectas. Y las rectas dan las espirales. Y luego estas dan pequeños capilares que se difunden a través de todo el endometrio. ¿Ya? Esta es la forma de la vascularización del endometrio. Y acá lo tienen, ¿no? Acá tienen las arqueadas, ¿no?, las radiales, las basales, las espirales y los capilares terminales. También es bueno recordar no solo la anatomía, sino la fisiología. Ustedes ya son expertos en recordar esta etapa en que empieza la menstruación, va cayendo el endometrio hasta que se produce casi el recambio total de la capa endometrial. Esto también ya se los expliqué hace mucho tiempo, ¿no? Y después va creciendo el endometrio, termina la primera fase del ciclo, tiene ya un endometrio bastante grueso, el endometrio es trilaminar desde el punto de vista ecográfico, y sigue creciendo a pesar de que estamos en la fase lútea, a pesar de que los estrógenos acá ya van disminuyendo su función. Este sigue creciendo, se va enriqueciendo, se va vascularizando más, ya lo hemos visto con qué, bajo qué arterias se llena de glucógeno, y si no hay endometrio, pues, si no hay embarazo, pues empieza a producirse el nuevo ciclo. Este ciclo normal es lo que debería repetirse mes a mes. Cuando este ciclo se altera, cuando esta segunda fase falla, cuando esta primera fase tiene un gran aumento de producción de estrógenos, entonces yo voy a tener cambios en el endometrio. Y cambios que pueden tener consecuencias posteriores. Igual, esta es solamente una diapositiva para recordar lo que vimos anteriormente con las diferentes fases o con las diferentes capas del endometrio, ¿no? Y quizás lo más importante, y que quisiera yo que ustedes siempre recuerden bien, dónde está el miometrio. Y que existe una línea diferencial entre el endometrio y el miometrio, ¿no? ¿Y por qué les hago recordar? Porque si ustedes ven de arriba hacia abajo, tenemos un epitelio simple y columnar, las glándulas endometriales, el estrato funcional, el estrato basal que no cambia mes a mes, y el miometrio. Cuando nosotros hablemos de cáncer de endometrio, el grado de tipificación va justamente desde la parte superficial hacia el miometrio. Y dependiendo de la cantidad de miometrio que se haya tomado, vamos a dar el grado de diferenciación o de avance de un cáncer de endometrio.
Eso quizás sea lo más importante de esta diapositiva. Entonces, en la primera fase del endometrio, yo tengo cambios, ¿no? Obviamente, si es un endometrio que está creciendo, pues yo tendré mitosis, yo tendré glándulas rectilíneas, tendré núcleos pseudoestratificados, pero quizás lo que yo debo resaltar es que en esta fase hay un aumento de los receptores de estrógeno alfa y beta, al igual que los receptores de progesterona, ¿no? En cambio, en el estroma, si bien hay mitosis, hay células poco diferenciadas, el aumento de los receptores de estrógeno y progesterona es similar al que se produce en el epitelio glandular. Pero como nosotros vimos en esas diapositivas, en la que vemos la parte del ciclo endometrial, no se mantiene uniforme durante todo el ciclo. Sufre transformaciones. Y acá les doy algunas características. Ya, en la fase secretora temprana, es decir, inmediatamente después de la ovulación, ¿no? Ya nosotros sabemos que vamos a encontrar una gran cantidad de vacuolas que contienen glucógeno, ¿no? Vamos a encontrar aumento en los receptores, ya les dije, de estrógenos alfa y beta, y igual en los receptores de progesterona alfa y beta. Vamos a encontrar que las glándulas se han vuelto más juntitas. Y esto es muy importante porque tenemos que saber en qué fase del ciclo está para yo saber si el cambio que se está produciendo obedece a una hiperplasia endometrial o simplemente estoy en la fase secretora del endometrio. Vamos a tener que las glándulas se llenan de gran secreción, sobre todo a nivel del lumen. Voy a encontrar una pequeña disminución de los receptores de estrógenos alfa beta a medida que voy llegando al día 24. Igual va a pasar con los receptores de progesterona. Aparecen ciertas moléculas como la proteína plasmática 14. Hay una secreción citoplasmática apocrina y finalmente desaparición de los receptores de estrógeno alfa y beta y de los receptores de progesterona alfa y beta. Y en el estroma van a suceder cambios similares. Es decir, las células redondas van a ser poco diferenciadas. En un principio hay aumento de los receptores de estrógeno alfa y beta, igual que los receptores de progesterona, ¿ya? Pero aquí sí se observa desde el inicio una disminución de los receptores de progesterona tipo beta. Empieza a aparecer edema, empiezan a hacerse más evidentes las arterias espiraladas, ¿no? Se comienza a producir ese cambio en el endometrio que yo siempre les he hablado, que es la desidualización, que en un principio se llama predesidualización, ¿ya? Y empieza a producirse justamente alrededor de las arterias. Empieza a bajar los niveles de receptores estrógeno alfa, aumenta un poquito los receptores estrógenos beta, aumenta el receptor de progesterona alfa y disminuye el receptor de progesterona beta. Las arterias espiraladas van aumentando su desidualización, ¿ya? Se hace más difusa, se empieza a producir el infiltrado linfocitario, ¿no? Que es el mecanismo inicial para que se produzca justamente la menstruación. Va aumentando los receptores de estrógeno alfa y sobre todo los beta, aumenta el receptor de progesterona alfa y disminuye el beta, muy similar al que se produce, vean, en el epitelio glandular. Aparece la proteína plasmática 12, aumenta el lactógeno placentario, aumenta la relaxina y finalmente se libera prostaglandinas. Y esto ustedes ya lo conocen, esto es solamente una revisión, porque esto lo hemos estudiado cuando yo les he explicado cómo es el mecanismo de la menstruación del sangrado menstrual.
¿no? A pesar de que no hemos hecho la clase de menstruación, yo se los he nombrado, me parece que en el ciclo de sangrado uterino normal. Bueno, lo cierto es que después de que ha pasado todos esos cambios, ¿no? Que parece más un rompecabezas para saber si hay más receptores alfa o beta, pero tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia porque la menstruación empieza así y la alteración glandular produce ruptura de glándulas, caída de los receptores estrógenos alfa y beta, desaparición de los receptores de progesterona alfa y beta, hay influencia sobre el estroma, ¿no? Las células agregadas que en ese momento están sufriendo un proceso de descamación porque se empezó a producir trombosis, y luego necrosis, y luego liberación de prostaglandinas, y finalmente la separación del tejido, la caída y el sangrado. Pero ¿qué te quiero dar a entender con todo esto? Que para que yo tenga un buen funcionamiento del endometrio, para que yo tenga un ciclo adecuado del endometrio, no todo tiene que ver solo con la influencia del estrógeno y el posterior efecto de la progesterona que viene a ser en forma contraria al efecto del endometrio, sino que va a depender también de qué tipo de receptor estrogénico o progesterónico esté en ese momento en aumento o en disminución. Porque dependiendo de cómo están esos receptores, es que también va a haber un funcionamiento y caída adecuada del endometrio. Y si esto no se produce, si es que los receptores de estrógeno y progesterona se alteran, también se va a alterar el ciclo menstrual, ¿no? Y otra cosa que quiero mostrarles es ciertas alteraciones que se producen a nivel molecular, ¿ya? Para eso tenemos que empezar por saber ciertas características de los receptores estrógenos, ¿no? En el caso de los receptores de estrógeno, ya como habrán notado, existen dos tipos de receptores, los alfa y beta, ¿no? Y que en realidad tienen ciertos cambios, por ejemplo, en el nivel de aminoácidos, ¿ya? Y que obviamente, si también recordamos el ciclo ovárico, sabemos muy bien que los estrógenos no solamente estimulan el crecimiento endometrial, sino que también estimulan el crecimiento de receptores de estrógenos para su propio funcionamiento, ¿no? Entonces, los receptores de estrógeno alfa y beta van a depender directamente de la secreción de estrógenos, ¿no? Y obviamente, ¿no? Cuando tenemos la mayor cantidad de receptores estrógenos, se los he mostrado en estas diapositivas anteriores, ¿no? Que justamente es al final de la primera fase del ciclo y en los primeros días, ¿no? 14, 16, 18. ¿Ya? Y de ahí empieza a disminuir en forma selectiva los receptores alfa y beta, ¿no? En el caso de los receptores de progesterona, también decirles que son dos, alfa y beta, ¿no? Que el receptor de progesterona beta es el que está relacionado en un 50% con cáncer de endometrio. Recordar también que los receptores de progesterona los vamos a encontrar principalmente en la segunda fase del ciclo. Creo que esto está de más, pero se los tengo que mencionar porque cuando yo hago la pregunta esta en el examen, toda la vida me responden de forma equivocada. ¿No? Y recordar también que los receptores de progesterona se mantienen durante toda la fase lútea, excepto al final, ¿no? En que va a haber una caída de los receptores de progesterona justamente previa al inicio de la menstruación, ¿no? Entonces, hasta acá. El ciclo menstrual, como les mencioné hace poco, va a depender de la función de los estrógenos y de los estrógenos sobre sus receptores y en forma posterior en la fase lútea de la progesterona, la cual
viene precedida por la aparición de receptores de progesterona que se ve influenciada por la misma progesterona en un mayor crecimiento de receptores de progesterona. Que existen en ambos casos dos tipos de receptores que cumplen funciones parecidas, pero no idénticas. Y que la progesterona se cae previo al inicio de la siguiente menstruación. ¿Listo? Si nosotros hemos comprendido esto, entonces podemos hablar de lo que es hiperplasia endometrial. Y la hiperplasia endometrial no es otra cosa que cambios, ya no fisiológicos, sino cambios patológicos, ¿ya? Que se producen en el endometrio. Y que estos cambios pueden ser reversibles o pueden ser irreversibles, como lo que ocurre en una hiperplasia atípica. Ahora, cuando yo tengo una proliferación glandular, y ya dijimos nosotros que hiperplasia es el crecimiento celular. No se pierdan, por favor. En el caso de una hiperplasia, que yo tengo alteración en la forma, alteración en el tamaño, sobre todo en su superficie, y en la cual hay un aumento, pero ya en el grado de relación que existe entre la glándula y el estroma, pues yo ya estoy hablando de un tipo de hiperplasia, ¿no? Entonces, ¿qué me define a mí la hiperplasia? La apariencia, cómo se han aglomerado las glándulas y si hay la presencia de atipia. Entonces, a mí esto me va a permitir, que como vamos a ver en una diapositiva más adelante, establecer los criterios de clasificación para los diferentes tipos de hiperplasia. Y como les mencionaba al inicio de la clase, ¿no? La incidencia está aumentando. Y si nosotros hacemos una evaluación del hemisferio norte y el hemisferio sur, acá se invierten los papeles que teníamos cuando hablábamos de cáncer endometrio. Y vemos que en el hemisferio norte la hiperplasia endometrial es mucho más alta que en el hemisferio sur, ¿no? Mientras que todas aquellas enfermedades que tienen que ver con pobreza, que tienen que ver con malos o deficientes sistemas de salud, son obviamente más frecuentes en Latinoamérica, por ejemplo, o en África, o en Asia, pues acá las cosas se invierten. Y eso tiene que ver básicamente con dos efectos directos. Uno, que la tasa de sobrevida de la mujer en el hemisferio norte es mucho más alto. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que esto tiende a aumentar con la edad, obviamente tenemos mayor posibilidad de encontrar hiperplasia endometrial en mujeres del hemisferio norte. Pero el otro y el más importante es el descuido nutricional que existe. La cantidad de sobrepeso, ¿ya? Enfermedades crónicas como diabetes y problemas endocrinos como síndrome de ovario poliquístico condicionan que en el hemisferio norte haya una mayor incidencia de hiperplasia endometrial que en Latinoamérica. Veamos algunos números, ¿no? La incidencia global para el año 2022 era de 133 por 100.000 mujeres. O sea, no es nada infrecuente. Y nosotros, acá en el Seguro Social, pues tenemos una incidencia no establecida, eso es correcto, pero más o menos debemos ver aproximadamente unos 15 a 20 casos de hiperplasia endometrial por mes, ¿ya? Y muchas de ellas, felizmente, son sin atipia, pero se ve relativamente frecuente este diagnóstico. El mes más bajo, creo que tenemos 5 casos de hiperplasia endometrial.
Ahora vean a qué edad se presenta este cambio. Y este cambio se presenta después de los 50 años. Y eso no quiere decir que yo no puedo encontrar la enfermedad antes, ¿ya? Pero, ¿por qué se hace o se diagnostica más frecuentemente entre los 50 o a partir de los 50 años? Es que en esta edad, si ustedes recuerdan, la edad promedio a la que se presenta la menopausia, que es a los 48 años, es más fácil que nosotros encontremos o sospechemos de una hiperplasia endometrial en una mujer que ha tenido sangrado postmenopáusico. Recuerden que yo les decía que ningún sangrado que se presente durante la menstruación, o perdón, después de la última menstruación, es normal. Y entonces, si nosotros tenemos en cuenta ello, pues lo primero que vamos a sospechar es, mi paciente tiene un sangrado postmenopáusico. Muy bien, ¿por qué está sangrando? ¿Tiene una atrofia del endometrio o tiene una hiperplasia endometrial? ¿No? Que son las dos causas más frecuentes. Obviamente, la atrofia endometrial va a ser siempre la más frecuente. Por eso, si bien nosotros debemos pensar en la posibilidad de hiperplasia endometrial por el compromiso, por la complicación que podría existir posteriormente, no deben olvidar que la causa más frecuente de sangrado postmenopáusico es la atrofia endometrial, ¿no? La atrofia vaginal. ¿Listo? Por lo tanto, cuando tú tienes una mujer que está menstruando, tendrás que ser muy minucioso para determinar si las características de la menstruación pueden o no darte indicios de que tú estés ante un cuadro de una hiperplasia del endometrio. Entonces, quizás una menstruación abundante, quizás un aumento en la duración del ciclo, quizás menstruaciones irregulares, te puedan hacer pensar que tu paciente podría estar cursando con un cuadro de hiperplasia. Y si eso tú le agregas que tu paciente es gordita, tu paciente ha tenido antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, o que tu paciente no ha tenido hijos, ¿no? Son factores condicionantes que a ti te pueden hacer pensar que estás ante una paciente con hiperplasia endometrial en la fase premenopausia. Y es por eso que si ustedes leen ahí en el tercer ítem, dicen, ¿no? En las premenopáusicas asintomáticas, solo el 1% cursan con atipia y el 5% lo hacen sin atipia. Lo que pasa acá también es que, como les digo, es muy difícil llegar al diagnóstico de hiperplasia endometrial y sospechar si realmente tu paciente tiene una hiperplasia endometrial. Porque muchas veces endometrios que nosotros vemos relativamente gruesos salen normales. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca del profesor endometrial para el diagnóstico de justamente la hiperplasia endometrial. ¿Ya? Creo que eso es lo más importante. Recordar también que en ambos casos, tanto en la premenopáusica como en la postmenopáusica, obviamente, ¿no? La hiperplasia sin atipia o con atipia va a estar presente. Y que en la premenopáusica, la que predomina es aquella que no tiene atipia, ¿ya? Y en la posmenopausia puede haber un aumento relativo de la hiperplasia típica. Bueno, y acá, cuando hablamos de la patogenia, o sea, de qué es lo que origina la enfermedad, pues tenemos que hablar de ciertas mutaciones genéticas. Y acá va el tema para el grupo que va a exponer el sábado, ¿ya? Que quiero que hablen sobre las alteraciones genéticas más frecuentes, ¿ya? En los genes que tienen que ver con el cáncer ginecológico. Y este tema, lo voy a repetir, lo tomé el semestre pasado, porque considero que ustedes tienen que saber para qué sirven estos genes. Muchas veces hablamos del PTEN, hablamos del P53, hablamos del CRAS, hablamos de... y si bien no quiero que sean expertos en cómo actúan los diversos genes tumorales, sí me interesa que ustedes sepan dónde actúan. Porque de esa manera ustedes tendrían
una visión un poquito clara, ¿no? Acerca de cómo las alteraciones en los diferentes genes condicionan un crecimiento de una célula normal. ¿Ya? Entonces ya tienen su tarea para los que vamos a poner en la próxima clase del día martes. Yo les voy a hacer acá una revisión superficial, pero tómenlo como una guía y establezcan una adecuada exposición de estos genes. Me parece que es una clase muy importante, sobre todo porque tengo entendido que ustedes no han hecho oncología. ¿Ya? Entonces, en el origen de esta enfermedad, principalmente, ¿ya? Hay una alteración en los genes, tanto en aquellos que codifican como en los supresores de tumores, como en los reguladores del ciclo celular, como en los oncogenes, ¿ya? Y al perderse este sistema de vigilancia tumoral, pues va a aparecer los cambios típicos que aparecen en la hiperplasia, ¿ya? Recuerden que esto, en forma general, que todos los días, nosotros tenemos células erráticas, células cancerosas, ¿ya? Y que a través de un mecanismo que tiene que ver con protooncogenes, con genes reparadores, pues estos son detectados a tiempo y son impedidos de proliferar, ¿ya? Y esto es parte de justamente de nuestro sistema inmunológico, es parte de nuestro organismo en sí, ¿no? Y acá les presento, ¿no? Los genes que más frecuentemente están alterados en hiperplasia endometrial. PTEN, CRAS, inestabilidad de microsatélites. Este sistema, por ejemplo, es muy bonito. Quienes quieran léanlo, ¿no? Beta-catenina, P53. P53 nosotros lo hemos visto ya en cáncer de cuello y van a ver que también lo vamos a ver en cáncer de ovario. P16 y caderina. Y entonces estos oncogenes pierden, estos genes reparadores pierden su actividad normal. Bien sea que se inactivan, bien sea que mutan, bien sea que producen una pérdida de la presentación. Y estos cambios que se producen justamente a nivel molecular, ¿no? Van a condicionar cambios celulares. En un primer momento, crecimiento celular, que no sabemos si esa célula está bien o no bien formada, cambios en su conformación, funcionabilidad no aceptada, o si quiere funcionabilidad alterada, y finalmente un cambio morfológico celular que termina en un cáncer de endometrio. Un momentito, por favor. Muchas gracias. Bueno, y cuando nosotros nos ponemos a analizar cada uno de los de las alteraciones, de las mutaciones genéticas, pues realmente nos vamos asombrando, ¿no? Por ejemplo, PTEN, que este es un supresor tumoral, o sea, identifica la célula que está dañada, ¿ya? Y la inhibe. Si se ha alterado el ciclo celular, la destruye. Si se ha alterado la apoptosis, la destruye, ¿no? Pero si yo no soy capaz de diferenciar o de detectar esa célula tumoral, pues yo voy a tener alteración del ciclo celular, voy a tener alteración de la apoptosis, voy a tener alteración en la diferenciación y migración celular, ¿no? Y empieza la replicación celular anormal. Y esta etapa es tan importante porque muchas veces cuando hay un buen funcionamiento del PTEN,
pues va a ser que el resto de todos los cambios que se producen a nivel celular, pues no se produzcan. Y se ha visto que las personas que tienen alteraciones en el PTEN tienen que ver con alteraciones a nivel de un cromosoma que se ubica en el cromosoma 10, exactamente en la zona 10q23. ¿No? Por ponerles un ejemplo. Y les voy a poner otros ejemplos. Vean el CRAS, por ejemplo. El CRAS es un protoncogen, ¿ya? Que se sitúa en el interior de la membrana plasmática. Y este está relacionado también con eventos tempranos, con lesiones precursoras, como la invasión que se produce por el PBH, ¿ya? En este caso, durante la formación del tumor, el CRAS se activa y se asocia generalmente con una mayor proliferación, mayor transformación y mayor supervivencia celular. Pero si queremos ver más, vean, este es uno de los que más me gusta por cómo actúa, ¿ya? Que es el famoso sistema MIS. MIS viene de las letras en inglés que traducidas al español sería inestabilidad de microsatélites. Y ¿qué hace? Este es un gen reparador también, ¿ya? Y debería actuar apenas se producen aquellas alteraciones a nivel celular, ¿ya? Pero no se produce, no actúan, no funcionan. Entonces, ese sistema, o este sistema MIS, o inestabilidad de microsatélites, a diferencia de los anteriores, lo que hace usualmente cuando detecta una célula dañada es repararla, ¿ya? Corrige los errores que se presentan en el DNA y de esa manera la célula continúa con su crecimiento. Ya no hay una destrucción. Pero, por alguna razón, estas células se desactivan o se inactivan, si quieren, ¿no? El error no se corrige y empieza a producirse el crecimiento de la replicación celular con este error, ¿no? Y entonces, cuando se ponen a hacer estudios de estas mutaciones que existen, ¿ya? Encuentran, vean, que para la hiperplasia endometrial, la mayor alteración se encuentra justamente a nivel del sistema MIS. Hasta 50% de los pacientes que hacen hiperplasia del endometrio tienen alteración del sistema MIS. Un poquito menos, hasta 36% el PTEN y la beta-catenina, ¿no? Y un poquito menos el CRAS. Pero cuando nosotros estudiamos cáncer de endometrio y vemos qué alteración molecular o qué mutación se ha producido en estos genes, vean ustedes que los dos más frecuentes son la mutación del PTEN y de la beta-catenina. Y esto van de la mano. ¿Y de qué depende? Depende de dónde actúa dicho gen. Por eso que la diferencia en uno y en otro. Entonces, recapitulemos. El endometrio, que normalmente debe crecer, debe proliferar y que después debe tener un proceso de maduración para finalmente producirse un embarazo. Y caso contrario, que no se produzca se caiga y se produzca la menstruación, está alterado. Y el mecanismo que inicia el crecimiento endometrial es el hiperestrogenismo. Si ese hiperestrogenismo no tiene efecto de la progesterona, continúa con un crecimiento persistente. ¿Por qué? Porque va a activar no solamente el estrógeno, sino los receptores, produciendo cambios celulares que se van a traducir en una hiperplasia endometrial. Si a esa hiperplasia endometrial todavía le agregamos que tengo un factor predisponente, ¿ya? Alteraciones genéticas, mutaciones genéticas, en cualquiera de de las estructuras o de los genes que les he presentado, pues entonces esa hiperplasia, ¿ya? Va a evolucionar a un tipo específico de cambio. Y ese tipo específico me puede condicionar un problema simple o un problema complejo.
sin atipe celular o con atipe celular, que al final puede traducirse en un cáncer endometrio, ¿ya? Con las mismas mutaciones genéticas que les he mostrado. Y si ya tengo un cáncer endometrio, pues ahí pues tengo que ver otras mutaciones genéticas que tienen que ver con P53, con HER2, con PIK, etcétera, ¿ya? Y entonces yo les hablaba, yo les decía que en el hemisferio norte, pues yo tengo una mayor incidencia de cáncer de endometrio. ¿Y por qué? Porque tengo una mayor influencia de ciertos factores de riesgo. Y ya les hablé de edad. Ya dijimos que esta enfermedad se presenta por encima de los 50 años generalmente. No es que antes no se pueda producir. Por favor, eso tiene que quedar bien claro. No es que no pueda haber hiperplasia endometrial en una mujer que todavía menstrua. Sí existe, ¿no? Otro factor de riesgo es la terapia de reemplazo hormonal. Y no se sabe si los estrógenos que damos en los anticonceptivos orales también podrían jugar un papel importante. No está relacionado por lo menos, pero sí la terapia de reemplazo hormonal. Sobre todo cuando yo tengo el descuido de dar estrógenos sin progesterona. En una paciente que tiene obviamente útero, ¿no? Entonces, terapia de reemplazo hormonal nunca se da solo estrógenos. Tiene que darse combinación de estrógenos-progesterona, por todo lo que les he explicado. Tamoxifeno, muy usado en cáncer de mama, muy usado también en la prevención de osteoporosis. Se vio en los estudios, no solo con tamoxifeno, sino también con raloxifeno, que se producía un engrosamiento endometrial con el uso continuo de este medicamento, que pertenece a los SER, ¿no? A los moduladores selectivos de receptores estrógenos, ¿ya? El tiempo que uno menstrua, y acá sí tiene mucho que ver el hecho de que tú hayas empezado a menstruar tempranamente o que hayas dejado de menstruar tardíamente, ¿no? El tiempo que uno menstrua es un factor que predispone a que en el futuro tú hagas hiperplasia endometrio. El hecho de que no hayas tenido hijos, ¿ya? Y esto tiene que ver, obviamente, con el crecimiento continuo del endometrio. Ya explicamos nosotros la relación que existe entre el hiperestrogenismo y el síndrome de ovario poliquístico. Ya hemos explicado todos los motivos, ¿no? La anovulación, eh, el influjo estrogénico. Incluso me hicieron una pregunta: ¿por qué si el paciente tiene un problema de hiperandrogenismo, por qué se sigue produciendo estrógenos? Ya se les explicó también esta parte, ¿no? Que no era tan intensa como se producía normalmente. El problema está en que no hay efecto contraproducente de los progestágenos. La obesidad. Ya hemos hablado también de esto, de la conversión periférica de estrógenos, ¿no? El papel que jugaría la estrona en la fase postmenopáusica, ya no el estradiol. ¿Mm? Diabetes mellitus y hiperestrogenismo también, ya lo hemos tocado. Factores genéticos como el síndrome de Lynch, el síndrome de Cowden, ¿no? Por eso es que si yo tengo hiperplasia de, cáncer de mama o cáncer de ovario, o cáncer de colon, pues yo tengo que relacionarlo mucho con posibilidad de cáncer de endometrio, por ese factor genético que existe. Y bueno, cuando nosotros vamos avanzando, ¿no? Nos ponemos a desarrollar cada uno de esos factores. Quizás este sea el paso importante, ¿no? O sea, y cuánto está influyendo la obesidad en la aparición de nuevas enfermedades o enfermedades crónicas. ¿Mm? Y en este caso, que estamos hablando justamente de hiperplasia endometrial, ¿cuál es el papel que a futuro va a tener una paciente con un índice de masa corporal alto, ¿no? Con una conversión constante de andrógenos a estrógenos, ¿no? Con una disminución de la SHBG, con una mayor incidencia de anovulación,
Lo cierto es que obesidad aumenta, se dice, hasta 4 veces el riesgo de cáncer endometrial. Perdón, de hiperplasia endometrial. Y entonces tenemos que darnos cuenta de que cuando yo les digo que tienen que ir a hacer ejercicio, ¿no? Que tienen que tener cuidado con su alimentación, es porque van a tener efectos que desde el punto de vista del sexo femenino tienen repercusiones muy serias a futuro, ¿no? Y hemos visto dos entidades bien marcadas, síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y ahora hiperplasia endometrial. Y este es el otro problema, y justamente les hablaba de síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y nosotros vimos que en el síndrome de ovario poliquístico, aparte de la anovulación que se producía, el hiperandrogenismo que se alteraba, la alteración de la LH, el aumento de la resistencia a la insulina, síndrome metabólico, aparición de diabetes, y todo estaba relacionado. Y acá les pongo quizás dos ejemplos muy evidentes para demostrar la asociación entre hiperplasia endometrial y los desórdenes que se producen justamente por la hiperestinemia, ¿no? Vean este estudio del doctor Shang, en el cual hacen un estudio transversal, prospectivo, y el objetivo fue observar qué relación existía entre las alteraciones metabólicas y las alteraciones proliferativas en el endometrio. ¿Y qué han encontrado? Primero que se demostró que había una correlación directa entre las pacientes que tenían trastorno metabólico y cáncer endometrio. Lo que no pudieron demostrar era si también el síndrome metabólico predecía las primeras etapas de la proliferación endometrial. Pero este es uno de los mejores ejemplos para demostrarles la relación directa que existe entre la obesidad, la hiperinsulinemia, el síndrome metabólico y cáncer endometrio futuro. Eso también es interesante, ¿no? En este estudio, el doctor Borgia y sus colaboradores presentaron, miren, un estudio en 228 pacientes. 123 eran hipertensas, 105 normales. ¿Ya? En las mujeres posmenopáusicas, hipertensas, se realizó un legrado uterino, ¿ya? Sin ninguna otra alteración, se excluyeron cualquier otra patología que no tuviera que ver con posible hiperplasia endometrial, como eran las pacientes con TRH, pacientes que tenían cáncer de mama, que habían recibido tamoxifeno, pacientes con diabetes. Solamente hipertensión. ¿Y qué encontraron? Vean, casi la mitad de las pacientes tuvieron hiperplasia endometrial. Y lo que no se pudo establecer, y esto que quiero también dejar bien claro, era que si esta relación estaba relacionada a la hiperplasia endometrial en sí o al tratamiento que recibía, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que esta patología también se presenta en mujeres hipertensas, que es parte del síndrome metabólico, ¿no? Pero quizás lo más importante, lo más relevante, fue aquellas pacientes que reciben terapia de reemplazo hormonal. Y es que, más o menos, en el año 1990, más o menos, no quiero decir hace poco, porque si no, de repente me van a decir, nosotros ni siquiera nacimos. Bueno, pero en esa época hubo un boom, ¿no? Empezó a usarse terapia de reemplazo hormonal porque pues, la paciente se sentía muy bien. Y es que terapia de reemplazo hormonal lo que hace es mejorar la calidad de vida, ¿ya? Y una cosa es vivir
con hormonas después de la menopausia y vivir sin hormonas. Y tú ya sabes que llegada a la menopausia, pues, te vuelves más aburrida, te vuelves más, más melancólica, tiendes a deprimirte más, te vuelves más irritable, ¿m? Te aparecen dolores musculares, dolores articulares, estás con todos tus achaques, ¿no? Se te cae el pelo, tu piel se vuelve más flácida, te empiezan a aparecer las arrugas, es una desgracia para la mujer, ¿no? Y entonces alguien viene y le dice, ¿sabes qué? Yo tengo la cura para tu nueva sintomatología. Y yo te doy hormonas, hormonas que produce normalmente el ovario, y además, miren, miren, le dice, y tú usas hormonas, y te voy a proteger de enfermedades cardiovasculares. El estrógeno tiene un efecto protector contra infarto agudo de miocardio, contra aterosclerosis, contra accidente cerebrovascular. ¿Mm? Y le dice también, yo te voy a proteger contra Alzheimer. ¿Eh? Te voy a proteger contra cáncer de colon. Te voy a mejorar y disminuir la posibilidad de que hagas osteoporosis. Te voy a... Ay, ya se me fue por ahí. Otros efectos benéficos que tiene la terapia de reemplazo hormonal. Y algunos se pudieron demostrar. Y eso yo se los dije cuando hablamos de climaterio y menopausia. Algunos no, ¿no? Por ejemplo, no se puede demostrar que realmente tenga efecto protector contra Alzheimer. Pero sin embargo, está descrito que hay una menor incidencia en pacientes que usan terapia de reemplazo hormonal y la posibilidad de hacer Alzheimer en forma posterior. Y cosas así. Igual pasaba con cáncer de colon, tampoco se pudo demostrar que realmente tuviera un efecto benéfico. Pero lo otro demostraba que sí tenía un efecto. Entonces la gente empezó a preguntarse, ¿y por qué no le damos a todas las pacientes terapia de reemplazo hormonal? Y entonces en Europa, agarran y hacen un estudio grande en toda Europa. El estudio se llama, para los que están interesados, el estudio Y, ¿ya? Y hay varios brazos, pero el estudio era dar a un grupo terapia de reemplazo hormonal y a otro grupo no darle terapia de reemplazo hormonal. Y entonces, las que recibían terapia de reemplazo hormonal, pues se les acababa toda la sintomatología que tenían. Desaparecía todas las molestias que tenían. Pero, en uno de los brazos, pues empezó a aumentar el cáncer de mama. Entonces dijeron, no, señores, vamos a paralizar el estudio. Después de que ya estuvimos ya, por lo menos, no recuerdo bien si fue 1 o 2 años el estudio. ¿Saben qué? Está aumentando el cáncer de mama, no vamos a dar hormonas. Y bueno, pues suspendieron y lanzan el aviso, el comunicado, y dicen, no, terapia de reemplazo hormonal produce cáncer de mama. Pasan los años y se dan cuenta de que no es la terapia de reemplazo hormonal, es que no supimos a quién dar terapia de reemplazo hormonal. ¿No? Y si yo tengo un antecedente de cáncer de mama, pues no le puedo dar estrógenos. Porque ustedes saben que tanto los estrógenos como la progesterona, pues predisponen, aumenta el riesgo de cáncer de mama. Entonces yo tenía que seleccionar a mi paciente. Igual pasa en el endometrio. Para ayudar para ayudar a la reemplazo hormonal, tengo que ver qué antecedentes tiene mi paciente. Mi paciente es obeso. Mi paciente tiene antecedentes de endometrio engrosado. Mi paciente tiene por lo menos una biopsia. Mi
Mi paciente tiene varices, tiene buena función hepática, entonces yo tengo que individualizar a mi paciente. Pero lo que sí se demostró, es que si yo le doy a mi paciente estrógenos, terapia de reemplazo hormonal, y no le doy progesterona, yo voy a causar una hiperplasia endometrial. Entonces, a partir de ese momento, se dijo, si tú vas a dar terapia de reemplazo hormonal a tu paciente y tu paciente tiene útero, entonces a ese paciente le tienes que dar estrógeno y progesterona. Pero voy a aumentar la incidencia de cáncer de mama. Ah, es que para eso tú tienes que hacer un estudio, tienes que hacer un descarte, tienes que preguntar sobre sus antecedentes. Y obviamente tienes que hacer una mamografía. ¿Ya? Y acá te lo demuestro. Miren este metaanálisis, 45 estudios, ¿ya? Todos aleatorios. Más de 38.000 mujeres. ¿Mm? Y todas ellas recibían terapia de reemplazo hormonal. Todas ellas. ¿Ya? Por lo menos durante un año o más. ¿Listo? En ellos se evaluó que había riesgo de hiperplasia de endometrio. Cualquiera sea su clasificación. Entonces, en terapia de reemplazo hormonal yo quiero dejar esas cosas bien claras. ¿Ya? La terapia con estrógenos solos si mi paciente no tiene útero. ¿Ya? Y si tiene útero, siempre le tienes que dar progesterona. Eso no debemos olvidar. ¿No? Cuando yo doy estrógenos solos, si yo lo comparo después con progestágenos, ¿ya? Obviamente voy a tener, aquellos que recibieron estrógenos solos tienen una mayor incidencia de hiperplasia endometrial con respecto a los que recibieron estrógenos y progesterona. Si yo uso en forma continua estrógenos y progesterona, ¿aumenta la posibilidad de hiperplasia de endometrio? Hay algunos estudios que dicen que no, y otros estudios que dicen que sí aumenta, a pesar de que uses progesterona. Por lo tanto, paciente que usa terapia de reemplazo hormonal, tú tienes que hacer una ecografía anual y viendo cómo va el endometrio. Así estás usando progesterona. ¿Ya? Este estudio, el estudio PEPI, ¿ya? Que es un estudio que habla del uso de estrógenos y progestágenos en mujeres posmenopáusicas, ¿ya? En ese estudio se encontró que había un aumento significativo de hiperplasia endometrial después de 2 años, a pesar de que uso terapia de reemplazo hormonal combinada, ¿ya? Y por eso la recomendación, ¿ya? Entonces, siempre usar estrógenos con progesterona si yo voy a usar terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Y siempre hacer controles durante el tratamiento para ver cómo va el endometrio. ¿Listo? ¿Y qué les puedo decir de anovulación? Bueno, para el caso de la anovulación, ya esto lo hemos estudiado también cuando hemos hecho tanto amenorrea como cuando hemos hecho síndrome de ovario poliquístico. ¿No? Acá hay gran producción de estrógenos, ¿no? Hay ausencia de progesterona, básicamente lo que va a condicionar, porque no menstrue tu paciente o que presente un sangrado uterino irregular. ¿No? Pero básicamente hay lo mismo que estamos mencionando toda la clase, ¿no? Producción de estrógenos sin oposición de progesterona. ¿No? Y si yo tengo solamente producción de estrógenos, tengo mayor crecimiento celular. ¿Y cuándo mi paciente tiene anovulación? También esto ya se los he mencionado y son en los extremos de la vida. La paciente que empieza a menstruar, ¿no? ¿Recuerden que por eso no tiene dismenorrea? Y la paciente que está terminando de menstruar. Y por eso que la característica es la misma, irregularidad en la menstruación. Y entonces nosotros agarramos y le hacemos una ecografía y le encontramos un endometrio de 18 milímetros. Y decimos, no, el paciente puede estar haciendo una hiperplasia. Pero también puede ser un crecimiento normal. ¿Y por qué puede ser un crecimiento normal? Porque a pesar de que no hay efecto de la progesterona, y por eso crece el endometrio, este todavía no ha tenido una gran influencia. Recuerden que la hiperplasia endometrial se va estableciendo con un estímulo constante. No es que
yo este mes no ovulo y ya pues ya voy a hacer una hiperplasia. No, es un estímulo constante. Recuerden de qué estamos hablando. Estamos hablando de síndrome de ovario poliquístico, estamos hablando de hipertensión, estamos hablando de obesidad. Igual pasa con la ovulación. ¿Ya? Y obviamente, acá, eso no voy a discutir, la patología que está más frecuentemente asociada es el síndrome de ovario poliquístico. ¿Ya? Pero no es la única. Ya hemos hablado de eso también, hay que buscar alteraciones tiroideas, ¿no? Ver cómo está la prolactina. Entonces, son causas que también condicionan a la ovulación. Y si yo tengo anovulación, pues, ya te he dicho, tengo un aumento o producción de estrógenos normales, ¿no? Pero no tengo progesterona. Si no hay progesterona, pues no hay segunda fase del ciclo y no hay acción contraria a la función estrogénica y esto va a ir a una hiperplasia endometrial y si la hiperplasia endometrial sigue constante, sigue estimulándose, pues yo voy a ir a un cáncer de endometrio, ¿no? Y en el ovario poliquístico, vean, ¿no? Ya dijimos que aproximadamente el 10% de las pacientes mujeres en periodo reproductivo pueden estar afectadas de síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y el ovario poliquístico va de la mano con otras enfermedades, con obesidad, va de la mano con diabetes, ¿no? Y a eso le añadimos que no tiene hijos, porque probablemente tiene problemas de infertilidad, pues aumenta más el riesgo de hiperplasia endometrial, ¿no? Y todavía a futuro, esta paciente tiene ciclo irregular, anovulación, mayor estímulo estrogénico, no hay oposición de progesterona, mayor obesidad, porque el ovario poliquístico te va a condicionar una alteración metabólica, mayor resistencia a la insulina, mayor posibilidad de diabetes. 30% de pacientes de síndrome de ovario poliquístico tienen intolerancia a la glucosa. Y 10% van a ser diabetes mellitus tipo 2. Y todavía debes saber que no todas las pacientes con síndrome de ovario poliquístico son gorditas. Hay un 10% que son flaquitas, pero van a tener el mismo problema. Y va a ser más difícil todavía su tratamiento. Entonces, ¿cuál debe ser el objetivo de tratar a una paciente con síndrome de ovario poliquístico? Pues hacer que no tenga ciclos anovulatorios. Pues hacer que ella no tenga menorrea, que menstrue todos los meses, que su endometrio no engrese. Y si a eso tú le ayudas y le dices, señora, no suba de peso, pues estás haciendo una prevención efectiva de la enfermedad. Y mira, te pongo esta diapositiva para que veas todo lo que se puede producir con síndrome de ovario poliquístico. Y esto es solamente un repaso, porque esto ya lo hemos revisado. Solo que es un repaso un poquito más profundo. Lo que revisamos cuando hicimos síndrome de ovario poliquístico. ¿Por dónde quieres empezar? Te doy la facilidad de que empieces por donde tú quieres. Empezamos por la obesidad. Mayor obesidad, mayor diabetes mellitus tipo 2. Y si yo tengo mayor posibilidad de obesidad, pues estoy hablando de que tengo hiperinsulinemia, que tengo mayor resistencia a la insulina, que tengo alteraciones metabólicas como alteraciones a nivel enzimático como con el GFHS, con el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que tengo mayor hiperandrogenismo, ¿no? Una mayor incidencia de testosterona libre, una disminución del factor de crecimiento de insulina tipo 1 por efecto del estradiol, alteraciones del transporte de la glucosa, mayor alteración o producción de andrógenos a nivel suprarrenal. Entonces, comprender realmente qué es lo que pasa a nivel metabólico en el síndrome de ovario poliquístico, pues es muy, muy importante. Y esto lo hemos revisado cuando hemos hecho síndrome de ovario poliquístico. Yo me he dado casi 10 minutos para explicarles las alteraciones que pueden ocurrir tanto en el hiperandrogenismo ovárico primario como en el hiperandrogenismo que se produce a nivel suprarrenal y el efecto que tiene justamente sobre la insulina, sobre
la SHBG, ¿no? Y cómo se va alterando. Y que podemos decir de otros factores, y yo les hablaba de los SER, ¿no? Los SER son los moduladores selectivos de receptores de estrógeno. Y es que esto también se fue viendo en el tiempo. Cuando recién salió tamoxifeno, cuando salió raloxifeno, que son los SER más utilizados y que se empezó a utilizar para cáncer de mama, en el tiempo es que ellos se dan cuenta que estos medicamentos podían tener efectos sobre el endometrio y que podían producir un crecimiento marcado del mismo. Por eso que en este tipo de pacientes a veces es preferible o hacer una ablación endometrial o ir a una histerectomía, ¿no? Y efectivamente en el tiempo empiezan a ver, ven engrosamiento endometrial, empiezan a hacer legrados biópsicos y encuentran hiperplasia endometrial, encuentran pólipos. Recuerden que los pólipos pueden tener múltiples orígenes y uno de ellos es el origen hiperplásico, ¿no? Encontraron cáncer de endometrio, sarcoma, ¿no? Y entonces por eso dicen, yo se voy a usar un SER, pues yo tengo que tener cuidado, tengo que hacer un estudio previo de cómo está el endometrio antes de utilizar estos medicamentos. Y con respecto a los fitoestrógenos, el problema con los fitoestrógenos es que no es el hecho de que sean naturales o no, porque según dicen, lo extraen de un producto vegetal, de un producto normal. El problema con los fitoestrógenos es que las dosis de estrógenos son bien bajitas. Y hay muchos estudios que demuestran que cuando se hace un estudio comparativo entre placebo y el uso de fitoestrógenos, pues no se encuentra realmente cambios evidentes. Entonces, darle un placebo o darle fitoestrógenos es prácticamente lo mismo. Y esto lo han venido los investigadores diciendo, para que yo tenga el efecto del estrógeno con un fitoestrógeno, pues yo tendría que darle cantidades inmensas de fitoestrógeno para poder conseguir el efecto que produce un estrógeno. Y esto es correcto, ¿no? Por lo tanto, si yo le doy dosis bajitas de estrógenos con los fitoestrógenos, pues probablemente no tenga cambios, ¿ya? Y es por eso que los estudios dicen, ¿no? Que el darle fitoestrógenos no predispone a que la paciente haga un cáncer de endometrio, ¿ya? Entonces, eso a tener en cuenta, pero que no se debe a que los fitoestrógenos sean completamente inocuos, sino que la dosis que utilizan en estos pacientes es muy bajita. Y realmente no sé si la paciente ameritaría que le dé fitoestrógenos haciéndole gastar su platita para no tener un efecto más allá que el efecto placebo. Aunque digan los laboratorios de que sí ayuda contra la resequedad vaginal, que mejora los efectos propios de la menopausia. Como les digo, yo no tengo un estudio que demuestre que realmente los fitoestrógenos podrían ser muy superiores a placebo, ¿ya? Lo que sí te puedo yo decir que tengas en cuenta es que se dice que los fitoestrógenos pueden estimular la producción de SHBG. Y esto sí es importante, porque si hay un producto que estimule SHBG, yo voy a tener menor cantidad de hormona libre y por lo tanto menor efecto sobre el endometrio, ¿ya? Es un estudio aislado, pero eso te puedo alcanzar. Y otra cosa que también tendría que decirte es que parece ser que los fitoestrógenos se unen en forma competitiva a los receptores de estrógenos. Y si esto hace, pues va a llenar los receptores de estrógenos y por lo tanto no va a haber efecto estrogénico y por lo tanto no va a haber crecimiento endometrial. Este podría ser también uno de las cosas que podría ayudar. Pero como te digo, en formas generales, no se tiene una recomendación de que se use fitoestrógenos en este tipo de pacientes. Ya te hablé también que existe un factor predisponente, un factor genético, y está muy asociado a cánceres asociados, ¿no? Uno de ellos es el síndrome de Lynch, ¿no? Que es una enfermedad, una alteración genética autosómica, ¿ya? Y acá se relaciona el cáncer de colon, ¿no? Con el cáncer de endometrio, pero felizmente que es un poquito raro, ¿ya? Pero así como existen factores de riesgo, también yo tengo factores protectores.
Y entonces, y acá yo te mencionaba, ¿no? Que las hormonas en la etapa reproductiva no se ha demostrado que tenga un efecto sobre el endometrio desfavorable, sino más bien los anticonceptivos orales producirían una protección para el riesgo de hiperplasia endometrial. Y es obvio, porque acá yo hago un ciclo controlado, ¿no? También se ha visto que quizás si el tabaco tiene alguna función protectora, pues esta es la más importante, ¿no? Se ha visto que las mujeres que fuman tienen un factor de protección con el tabaco. Pero quizás, esto es lo más importante es el ejercicio. Que no subas de peso y que hagas ejercicio, te va a proteger contra el cáncer de pulmón. El café también parece que tiene un factor protector, ¿ya? Tiene un riesgo relativo de 0,64 en forma protectora. ¿Y cómo es que producen los anticonceptivos orales protección? Porque básicamente, acá yo le estoy dando progesterona. Recuerden que los anticonceptivos basan su efecto anticonceptivo básicamente en la progesterona. Y el estrógeno es para regular el ciclo. Recuerden que si yo le doy solo progestinas, pues tengo spotting, tengo manchado, tengo alteración en la menstruación. Yo le doy entonces anticonceptivos orales combinados para regularle mejor el ciclo, para mejorar que no haya ovulación, para mejorar el espesamiento del moco y tengo el efecto anticonceptivo. Pero acá, quien se lleva las 5 estrellas es la progestina. Porque eso qué hace, hace que no crezca el endometrio. ¿No? Y los estudios han demostrado dos cosas. Que las pacientes que usan anticonceptivos orales tienen un 50% menos de hacer hiperplasia endometrial. ¿Ya? Eso es lo que ha presentado. ¿Este efecto es de por vida? Obviamente no. El estudio parece ser que protege durante 10 años. Y posteriores a ellos hay que tener mucho cuidado o hacer un control sobre tu paciente en estudio. Pero definitivamente, la progesterona es nuestro salvador para este tipo de pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque hace el efecto contrario a los estrógenos, porque produce regresión endometrial, porque previene cáncer endometrio, ¿no? Y porque se ha demostrado en terapia de reemplazo hormonal que si tú le das progesterona, vas a tener una disminución de hasta 0,7 en un año de tratamiento. Bueno, y ya casi para terminar un poco, mencionarte esto, ¿no? Que en el tiempo, ¿no? Se fueron presentando múltiples eh, clasificaciones, múltiples formas de estadificar. Recuerda que yo al comienzo de la clase te dije, te hablé un poco de la historia y te hablé que en un principio hablaban de una relación entre ciertos cambios endometriales que después se van a llamar hiperplasia y después ver que estos cambios estructurales tenían que ver o no con cáncer de endometrio y que habían unas lesiones que eran más propensas a ir a un cáncer de endometrio y otras lesiones que no. Bueno, en el tiempo, ¿ya? En el tiempo se empezó a hablar de hiperplasias benignas, hiperplasias atípicas, luego se habló de hiperplasia adenomatosa, hiperplasia quística, y luego, al final, más o menos, en el año de 1986, ¿ya? Empieza a haber dos tipos de clasificación muy importantes. Una hiperplasia simple y una hiperplasia compleja. Y esto tenía que ver básicamente con el componente estructural. Y después le agregaron el término atipia. Y había una hiperplasia simple sin atipia, una hiperplasia simple con atipia,
una hiperplasia compleja sin atipia y una hiperplasia compleja con atipia. O sea, todo se basaba en que si mi paciente tenía atipia celular o no tenía atipia celular. Y además era complementar. ¿Está ante una hiperplasia simple o está ante una hiperplasia compleja? Y acá yo les muestro una diapositiva. Yo sé que muchos son como yo, que no miramos mucho en patología, pero ahí les muestro las alteraciones que se producen principalmente a nivel de las glándulas estructurales del endometrio. ¿No? Un minutito, por favor. No importa, un múltiple algo. Bueno, jóvenes, continuamos. Y entonces, yo les decía que había dos clasificaciones bien determinadas. Y esto es muy importante que tú me comprendas para que sepas cómo es la clasificación de la hiperplasia endometrial. Te decía que por las alteraciones propias de la célula, tú podías encontrar aquellos que tenían atipia celular, ¿ya? Y que estaba dada principalmente por el aumento del tamaño del núcleo, el aumento del tamaño del citoplasma, la relación citoplasma-núcleo, las alteraciones como el redondeamiento, el pleomorfismo, neuralgia, etcétera, que te daban a ti las características de una atipia celular. De aquellas, obviamente, que no tenían atipia, o sea, que de aquellas que conservaban sus características normales. Y tenías también aquellas eh, alteraciones que se producían en la estructura celular, en la glándula misma. Y dependiendo de cómo estaban arrimadas, cómo estaban eh, juntas, se podía determinar, allá, esta es una hiperplasia simple o esta es una hiperplasia compleja. Y acá tienes los cuatro tipos celulares, o la clasificación actual que existe sobre hiperplasia endometrial. Pero, ¿y para qué me importa? ¿Por qué es importante que yo sepa si estoy ante una hiperplasia simple o una hiperplasia compleja, o si estoy ante una hiperplasia con atipia o sin atipia? Es que eso va a depender para saber cuál es el riesgo que tiene tu paciente de ir a un cáncer de endometrio. Y así, mientras que en la hiperplasia simple tienes una posibilidad de ir en un 1% a un cáncer de endometrio. En una hiperplasia compleja con atipia, tú tienes casi el 30% de posibilidades de hacer cáncer de endometrio a futuro. Jóvenes, estoy con la batería baja, no consigo cargar, no tengo un enchufe adecuado. Si es que se me apagara la exposición, yo les complemento el día martes, pero ya nos falta poco ya. Y entonces empieza a aparecer un sistema de neoplasia intraepitelial endometrial que permite hacer una clasificación un poco mucho mayor a la que les he mostrado acá en la diapositiva anterior. Pero esta es la que más utilizamos, ¿ya? Este sistema trata de utilizar un sistema muy parecido al que utilizamos con cáncer de sexo. Lo cierto es que estos funcionan, pero no sé si acá está también. A ver, ve.
A ver, un minutito, por favor. Bien. Entonces, este sistema de neoplasia intraepitelial endometrial, ¿no?, fue presentada por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y la intención es mejorar el criterio diagnóstico, ¿ya?, y el criterio de tratamiento, tanto en la lesión precursora como en el cáncer endometrial. Entonces, así fueron complicándose las clasificaciones, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, tenemos esta, que utiliza un sistema o un término que se llama borderline, que es un término que lo vamos a ver también en cáncer de ovario, ¿no?, para hablar de aquellas lesiones que pudieran o no tener un comportamiento maligno, ¿no? Y que puede ir variando entre observador y observador, ¿ya? Entonces, en esta clasificación, ¿no?, la clasificación de la neoplasia intraepitelial endometrial dice, ya no debe haber una hiperplasia simple o compleja sin atipia, sino simplemente el término hiperplasia. Ni tampoco debe hablarse de hiperplasia simple con atipia o compleja con atipia, sino debe hablarse de neoplasia intraendometrial. Esto en Europa y en la OMS ha tenido pequeñas diferenciaciones, ¿ya? Pero tratan todas ellas de establecer que el hecho de que la paciente tenga atipia celular debería ser considerada como una lesión precancerosa, lo cual no es absolutamente o totalmente cierto, porque ya les he demostrado que la hiperplasia simple, sin atipia, también puede ir a un cáncer endometrial, ¿ya? Pero se las pongo para que ustedes sepan cuál es la diferencia que existe entre las nuevas clasificaciones y la que más vamos a estudiar, que es la que me interesa que todos ustedes sepan, porque a mí lo que me interesa es que ustedes sepan identificar si mi paciente tiene una hiperplasia simple o tiene una hiperplasia compleja. Si mi paciente tiene una hiperplasia sin atipia o con atipia. Y si ustedes saben diferenciar eso, ustedes, que no van a ser de repente la mayoría de ustedes especialistas en ginecología, pues van a poder derivar a su paciente a un médico especialista porque han considerado que esa lesión puede ir a un cáncer de endometrio y que es necesario que reciba un tratamiento adecuado. Y ya pasando al cuadro clínico en sí, recordarles que la mayoría de estos pacientes viene por sangrado uterino. Y yo te he dicho que las pacientes de este tipo generalmente somos posmenopáusicas. Y si eso ocurre, pues el primer signo que tú tienes que identificar es que tu paciente viene por un sangrado uterino normal. En este caso, el hecho de que tengas una paciente con sangrado posmenopáusico es quizás el factor más importante que te va a permitir a ti definir que tu paciente tiene sospecha de hiperplasia endometrial. Quizás la parte más difícil sea determinar si es que el sangrado se presenta o no antes de que la paciente ingrese a la menopausia. Y entonces sí, determinar si tu paciente tiene un sangrado uterino normal puede ser un poco más difícil, ¿no? Pero lo que tú no debes dejar
de hacer, sea uno o sea el otro caso, es preguntar por los antecedentes. ¿Tu paciente tenía amenorrea o oligomenorrea? O si tu paciente tiene sangrado posmenopáusico, investiga cómo está su vagina, cómo está el endometrio. Y entonces, acá tú vas a hacer una ecografía, y si tú encuentras un endometrio delgado, pues tú dices, ah, no, este es una atrofia endometrial. Y si tú encuentras un endometrio grueso, descarta la posibilidad de hiperplasia endometrio. Y recuerda que la hiperplasia también puede ir con otras lesiones, siendo los pólipos endometriales uno de los más frecuentes. O puede ser que hayas llegado un poco tarde y lo que tengamos es un cáncer de endometrio. Hace poco con mis alumnos vimos una paciente que venía con sangrado, que le hicieron un legrado, estaba con dolor, y que había sospecha de NM de endometrio, y bueno, fuimos, le hicimos una ecografía y encontramos un endometrio completamente irregular, grande, y con cáncer de endometrio. Paciente con 50 años. ¿No? Ahora, cuando tú tengas una paciente con sangrado uterino normal, la mayor cantidad de veces va a obedecer a una causa benigna. La citología cervical no sirve en este caso. Su posibilidad de diagnóstico acá es casi siempre casual. Y es que tú le haces un Papa Nicolau por otro motivo, o le haces un legrado endocervical y te dicen, ¿sabe qué, señor? Hemos encontrado células glandulares atípicas. Y tienes células glandulares, te visitan endocervix, y cuando vas a ver el cervix, pues no hay nada en el cervix y el problema está en el endometrio. ¿No? No es algo que hagamos usualmente para cáncer de endometrio. Entonces, como voy haciendo el diagnóstico, aparte del cuadro clínico que yo te he enseñado, pues lo que tú tienes que hacer es una ecografía. Y acá la ecografía no tiene comparación con ningún estudio. Es el gold standard para hiperplasia endometrio. Y tiene que ser transvaginal. Y si tú le encuentras un endometrio grueso, pues lo que te sigue es hacerle una biopsia de endometrio. Y si tienes posibilidad de hacerle una histeroscopía, hazle una histeroscopía. Y si no tienes posibilidad, te puedes hacer una histerosonografía. Pero, cuidado, porque en la histeroscopía, pero sobre todo en la histerosonografía, si esto es un cáncer de endometrio, recuerda que tú estás inyectando líquido y estás arrastrando células hacia el interior de la trompa y a la cavidad peritoneal. Y son células cancerosas, tú podrías estar provocando no otra cosa que diseminación de la enfermedad. Y entonces tienes que tener en cuenta estas dos cosas antes de poder someterla a la paciente. Es por eso que nosotros, cuando tenemos sospecha de cáncer de endometrio, preferimos hacer un legrado, hacer uno de estos dos estudios. Igual pasa cuando tenemos un engrosamiento endometrial. La ventaja de estos dos estudios es que te permite la visualización y te permite hacer una biopsia correcta y directa de donde encuentras la lesión. Esa es la ventaja, eso nadie lo discute. Y el diagnóstico diferencial, pues el diagnóstico diferencial es con todo aquello que te produce sangrado uterino anormal. Y para eso tú tienes que recordar el sistema Parcoin, ¿no? Y si tú recuerdas ese sistema, pues ya no tienes nada más que hacer. ¿Por qué? Porque tú vas a estudiar desde pólipos, adenomiosis, problemas iatrogénicos, uso de medicamentos como anticoagulantes, o quimioterapia, ¿no? O vas a buscar de repente otras enfermedades que podrían estar relacionadas con trastornos de la coagulación, o vas a buscar problemas malignos, ¿no? Entonces, es solamente que tú recuerdes estas alteraciones. Y acá te traigo esta diapositiva para ver, y cuando hablamos de engrosamiento endometrial. Bueno, y vamos a dejar bien marcado que cuando estamos hablando de una mujer premenopáusica, ¿ya? Más de 15 milímetros en fase secretora, pues nos habla de engrosamiento endometrial, ¿no? Y yo prefiero acá tomar en cuenta que la paciente haya menstruado para que después envía el engrosamiento endometrial. Porque después yo podría tener muchos errores, meterle a un legrado uterino y resultar que es un endometrio completamente normal. Pero en la mujer postmenopáusica, la mujer postmenopáusica, nosotros hemos considerado que 5 milímetros es la línea de corte. Entonces, más de 5 milímetros hablamos de hiperplasia endometrial, o perdón, de engrosamiento endometrial en la menopausia.
y menos de 5 milímetros es normal, lo cual no es totalmente cierto. Y verán, cuando yo hago un estudio, una línea para determinar qué voy a considerar patológico o qué voy a considerar normal, pues es muy, varía demasiado dependiendo de qué es lo que yo quiero estudiar. Entonces, yo puedo tener paciente con 3 milímetros, ¿ya? Y que en el diagnóstico de la biopsia me sale cáncer endometrio, o me sale ya hiperplasia endometrial. Pero doctor, usted nos ha dicho que la línea de corte es 5 milímetros. Sí, pero también puedo tener pacientes que tienen 15 milímetros, como están viendo ahí abajo, paciente postmenopáusica, y le hago la biopsia y sale completamente normal. Y es que estos estudios no nos dicen a nosotros que a partir de este grosor, este es definitivamente una hiperplasia endometrial, y a partir de este otro, este endometrio es completamente normal. Eso no nos dice. Lo que dice es lo siguiente. Lo que dice es que si yo tomo 5 milímetros como mi línea de corte para determinar si esa paciente tiene riesgo o no de hiperplasia endometrial, la posibilidad de que yo encuentre una alteración es 80%, 90%. O por el contrario, si yo tengo un endometrio menor a 5 milímetros, la posibilidad de que eso sea normal, pues es el 90%. Y entonces, uno puede basar su línea de corte, por decir, en 3 milímetros. En 3 milímetros, entonces yo voy a tener una gran cantidad de pacientes que sobrepasen los 3 milímetros. Pero probablemente la posibilidad de que realmente tengan una hiperplasia endometrial sea bien bajita. O yo puedo tener mi línea de corte en 10 milímetros. Pero voy a tener pocos pacientes que tienen un endometrio de 10 milímetros. Y por lo tanto, muchas hiperplasias y muchos cánceres probablemente se me van a escapar. Pero cuando estudie a esos pacientes que tienen más de 10 milímetros, probablemente tenga una mayor frecuencia de pacientes con diagnóstico positivo. Y entonces, cuando hacen los estudios, cuando hacen los metaanálisis, ellos dicen, mira, vamos a considerar una línea de corte de 5 milímetros, porque hemos visto que tenemos 80% de posibilidad de encontrar que aquellos pacientes que tienen más de 5 milímetros tengan una lesión en el endometrio. Y aquellos pacientes que tengan menos de 5 milímetros, pues no tengan nada. Pero eso puede variar. Y así, en Europa, muchos utilizan 3 milímetros, 4 en España. Y así van a encontrar diferentes estudios en los cuales le van a decir, no, mi línea de corte es 8, 7, etc. Pero eso era importante que yo te explique para que sepas por qué nosotros consideramos 5 milímetros. ¿Ya? Y lo ves acá, y dice, en un costadito, dice, ellos han encontrado en este estudio, ¿ya? Y este es el estudio de ultrasonía de la Sociedad Americana de Ginecología y Ultrasonido, ¿ya? Y ellos dicen que el endometrio normal tiene un promedio de 4.2 más o menos 2 milímetros. Que la atrofia endometrial se da entre 3.4 más o menos 1.2 milímetros. Que la hiperplasia endometrial se encuentra entre 9.7 más o menos 2.5. Y que el cáncer endometrio tiene 18.2 más o menos 6.2. Esas son las conclusiones que llega él. Y acá yo te muestro lo que te estoy explicando, ¿no? Y nosotros, ve ahí, ¿sí? Donde dice SRU, ¿ya? Que es el consenso de los especialistas en radiología para crossover endometrial. Ellos dicen mayor a 5 milímetros. Y al ladito está ACOG. ACOG es el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Y ellos dicen, no, 5 milímetros no, es mucho riesgo. Hay que hacerlo con 4 milímetros. Y si vas más atrásito, donde está la Sociedad Europea de Ginecología y Obstetricia, te dicen no, 4.5. Bueno, no vamos a poner a discutir. Lo que sí te voy a decir es lo siguiente. Que cuando nosotros tomamos 5 milímetros como línea de corte, tenemos un 87% de que
aquellas personas que realmente tengan problemas de hiperplasia, podamos diagnosticarlos. Y que cuando nosotros decimos que ese endometrio está normal, le damos la posibilidad de que el 96% de esto sea correcto. Y cuando decimos que ese endometrio está patológico, casi el 100%, por no decir el 100%, lo vamos a diagnosticar. Puede tener falla, porque recuerda que la biopsia es la extracción de una parte del tejido endometrial. No vas a biopsiar todo el endometrio. Por lo tanto, podrías tocar una zona que no está con la enfermedad y por lo tanto tener un diagnóstico errado. Eso siempre a tener en cuenta. Y por eso debes considerar 5 milímetros a partir de la fecha. ¿Ya? Y entonces haces tu ultrasonido, encuentras que el endometrio está normal, muy bien, a control en un año, pero si encuentras que está alterado, entonces lo que tú tienes que hacer es una biopsia. ¿Ya? Y acá haces una biopsia de endometrio. ¿Listo? Se puede hacer histerosonografía, como te digo, se puede hacer, pero el riesgo de que si esto es un problema maligno y arrastre células al interior puede estar presente. Por lo tanto, yo recomiendo que ni la histerosonografía ni la histeroscopía se realicen mientras no tengas un diagnóstico adecuado, sobre todo cuando hay sospecha de problema maligno en el endometrio. La biopsia endometrial sigue siendo el estándar de oro. Bien hecho, da una alta sensibilidad al diagnóstico, ¿ya? Y te permite estar tranquilo en caso de que el resultado sea negativo. La histeroscopía está más seleccionada para ver pólipos, para ver miomas submucosos, para ver adherencias, y no tanto para cáncer de endometrio. Sin embargo, es la que más alta sensibilidad nos da al momento del diagnóstico. Y es obvio porque yo puedo visualizar la lesión directamente. Entonces, si queremos repasar esta parte, tienes paciente con grado postmenopáusico, con sospecha de hiperplasia endometrial, hazle su ecografía, mira cómo es el endometrio. Menos de 5 milímetros, vigila, probable atrofia endometrial, quizás necesite estrógenos y tienes que darle tratamiento. Más de 5 milímetros, biopsia de endometrio es mandatoria para descartar posibilidad de hiperplasia. Si es así, entonces, le haces tratamiento, dependiendo del resultado con histeroscopía, o vas a una opción quirúrgica más grande. ¿Ya? El tratamiento va a depender de esta pregunta. ¿Tu paciente quiere o no quiere tener hijos? Y para eso has hecho una división previa, ¿no es cierto? Paciente que está en etapa reproductiva o paciente que está en la menopausia. Entonces, si tu paciente está en la menopausia y no tiene ninguna objeción, pues es mandatorio el tratamiento quirúrgico. Pero si tu paciente está en la etapa reproductiva, yo te decía, pregúntale, ¿va a querer hijos o no va a querer hijos? Y si no quiere hijos, pues tratamiento quirúrgico. Y si quiere hijos, tratamiento con progesterona. ¿Es seguro, doctor? Te voy a mostrar en estas diapositivas de que inclusive el cáncer de endometrio puede tener una evolución favorable con el tratamiento con progesterona y podrías diferir la posibilidad de ir a una cirugía hasta que tu paciente se embarace, posterior a ello recién realizar la histerectomía. Y acá está. Si tú tienes una hiperplasia con atipia, yo puedo ir a una histerectomía o yo puedo ir al tratamiento con progestágeno. ¿Ya? Me va a depender de qué es lo que quiero hacer. Ya te dije que las progestinas lo que hacen es activar los receptores de progesterona, que se produzca la desidualización del estroma, y esto va a activar los receptores de estrógenos, de progesterona, la acción del estradiol y de la estrona, dependiendo de qué edad o en qué etapa de la vida están presentando esa misma, ¿no? ¿Cuáles son las progestinas más usadas? Pues tenemos medroxiprogesterona, ¿ya? Que viene en tabletas de 10 miligramos y puedo dar 1 o 2 al día. Puedo dar progesterona micronizada, muy usada últimamente, se utiliza 200 miligramos, bien sea por vía vaginal o por vía oral.
O puedo usar megestrol. El megestrol no lo tenemos en nuestro medio, pero es una progestina muy utilizada y con muy buenos resultados, ¿no? ¿Y cómo se da esto? Esto se da de 12 a 14 días por mes y de otros 12 a 14 días que yo descanso y voy alternando, ¿no? Y voy viendo, haciendo una secuenciación o evaluación del grosor endometrial futuro. Pero yo puedo utilizar dosis altas y entonces acá sí se me complican un poco las cosas porque tengo que utilizar de 4 a 10 tabletas de medroxiprogesterona, tengo que utilizar el doble de dosis de la progesterona micronizada y empezar a utilizar 400 miligramos. Y eso va a depender de cómo está mi paciente, si mi paciente está consangrado, si mi paciente está con el endometrio grueso, tiene un diagnóstico de una hiperplasia atípica, pues entonces yo puedo utilizar estos casos, ¿no? Pero uno de los más usados, uno de los medicamentos que a la fecha nos ha complacido mucho porque nuestros resultados son muy buenos. Por un lado, se inhibe el sangrado postmenopáusico y por el otro, disminuye rápidamente el grosor endometrial con muy buenos resultados. Es el sistema de liberación de levonorgestrina intrauterina, ¿ya? Este viene con el nombre de Mirena, ¿ya? Y es como una T de cobre, ya no se lo voy a explicar cuando hablemos de anticoncepción, que se coloca dentro del útero y nos va muy bien con ese tipo de tratamiento, que es la primera opción de tratamiento médico que existe para este tipo de pacientes y que también se presenta a las mujeres perimenopáusicas, ¿no? Ellas que están teniendo o presentando sangrado, hemorragia intermenstrual y están próximas a su menopausia y no quieren ir a cirugía, pues esto es un excelente tratamiento. Como les digo, le va muy bien y los resultados son muy buenos, ¿ya? Pero nunca hacer un tratamiento si tú no tienes un diagnóstico correcto y si tienes sospecha de hiperplasia endometrial, pues haz siempre un legrado uterino para estar seguro de qué cosa es lo que estás tratando, ¿no? Pero pudiera ser que tu tratamiento la lesión persista o progrese. Y eso puede ocurrir hasta en un 30% para el caso de cáncer de endometrio, ¿verdad? Y entonces, ahora me pregunto, ¿y con esto yo puedo ir a tener un hijo? Sí, sí puedes. Porque se ha demostrado que tú con el tratamiento vas a tener la posibilidad de un hijo y si no tienes una buena respuesta, pues posteriormente puedes hacer un tratamiento definitivo desde el punto de vista quirúrgico. Entonces, si tú tienes diagnóstico de hiperplasia endometrial y está confirmado por una biopsia de endometrio, tú hazle siempre un control constante a tu paciente. Y el primer control se debe hacer a los 3 meses, ¿no? Y si hay aumento de grosor endometrial, pues aumentarle la dosis de progestinas o proponerle a tu paciente ir a un tratamiento quirúrgico definitivo, ¿ya? Y si decides ir por un tratamiento quirúrgico, pues yo puedo ir a una histerectomía, ¿no? O si es un cáncer de endometrio, probablemente vaya a una histerectomía más estadiaje, se llama en este caso un estudio de estadificación, ¿no? O si es que mi paciente no puede ir a una cirugía, pues yo puedo ir a una ablación endometrial, que es la destrucción del endometrio por calor, ¿no? Que sería la cauterización del interior del útero, para que ya no crezca ese endometrio. El problema con esta técnica, ya se los mencioné, es que yo puedo dejar células cancerosas en el interior que no fueron destruidas y después tener una respuesta no grata o una evolución no grata de mi paciente que recibió tratamiento. Muy bien, jóvenes, ha terminado su clase de hiperplasia endometrial. No sé si tienen alguna pregunta, me gustaría que la hagan, por favor. ¿No tienen preguntas? Muy bien. Todo claro, doctor. Muy bien, espero que les haya gustado. Voy a tomar su asistencia, por favor. Señora Alarcón. Alegría. Presente, doctor, buenos días. Almirón. ¿Dónde está? Altamirano. Presente, doctor, buenos días. Aparicio. Arcos. Chicos, presente, doctor, buenos días. Bendezú. Carpio. Presente, doctor, buenos días. Carpio Tapia.
Presente, doctor. Buenos días. Por favor, respondan rápido, ¿ya? Carrión. Chara. Cruz. Presente, doctor, buenos días. Fernández. González. Presente, doctor, buenos días. Gutiérrez. Presente, doctor. Gualparimachi. Presente, doctor, buen día. Guamán. Presente, doctor, buenos días. Guayani. Presente, doctor, buenos días. Justiniani. Presente, doctor. Buenos días. Loaiza. Presente, doctor, buenos días. Luna.